Bueno, Enrique, un nuevo aniversario de Fútbol. ¿En qué circunstancias lo encuentra la federación? Claro, tú lo ves desde dos lugares, ¿no? Desde el lugar de la presidencia de la federación, pero también como cooperativista de tantos años que ha pasado tantas y tantas situaciones, ¿no? ¿Cuál es el momento este para la federación? Bien, este es un momento particular, es un momento, como es particular para todo el pueblo uruguayo, ¿no? Estamos transitando una crisis sin precedentes, una crisis sanitaria, que nos ha puesto en jaque a las organizaciones sociales, nos ha tensado, ha obligado a extremar la creatividad y los distintos mecanismos para seguir manteniendo viva la participación y la posibilidad de incidir en las instituciones, pero también es un momento de crisis económica importante, una crisis que además vino antes que la crisis sanitaria, ¿no? Entonces, en el marco de esa crisis de capitalismo que ya había comenzado en el año 2008, con claras muestras en caídas de bolsa de valores, en pérdida de empleo, puestos de empleo en nuestro país, en pérdida de salario, sobreviene esta crisis que no hace más que agravar un poco más la situación de los sectores más humildes de la sociedad. A nosotros nos encuentra en un momento también de reorganización del foco popular, del movimiento popular, en función de lo que ha sido justamente la crisis económica y la aprobación de esta ley de urgente consideración que ha permitido o ha motivado a que un número importante de organizaciones sociales nos movilicemos en torno a su derogación, o por lo menos a su discusión en la sociedad, que es algo que no ha sucedido, además de los temas particulares de la propia federación, siempre vinculados a vivienda. Todo eso, en este momento transitamos el conflicto por el 2%, que comenzó en el gobierno anterior y se continúa en este, el problema de los préstamos, producto del recorte, el brutal recorte que se hizo al presupuesto nacional, la regla fiscal que estableció un 15% de disminución con respecto al presupuesto ejecutado el año anterior, y se come además el aumento del costo de vida. O sea, estamos por encima fácilmente del 20% de pérdida en cuanto a las posibilidades de inversión social en nuestro país. Y además de todos los temas propios de la federación, que son los temas lindos, porque la federación sigue manteniendo en sus barrios las actividades con niños, las actividades deportivas, en la medida de las posibilidades, ¿no, verdad? Las actividades de los grupos de abuelos, los talleres de murga, los talleres de teatro, el baby fútbol, o sea, sigue habiendo vida en las cooperativas a pesar de la situación terrible económica que vive el país y, por supuesto, sanitaria. Y en este contexto que tú acabas de decir, ¿se le puede decir a la gente la construcción de viviendas por ayuda mutua sigue siendo una herramienta válida en estos tiempos? Yo creo que no, nunca dejó de serlo. Este, Muchas generaciones de uruguayos eh, nos educamos en aquella vieja idea de depositar la plata en URs en el en el banco hipotecario, de depositar para poder acceder a un sorteo o a la compra de una casita. Y en paralelo a eso, mientras algunas familias depositaban durante años y años, este movimiento seguía construyendo viviendas. Con gobiernos de todos los colores, con mayores o menores dificultades según el color del gobierno, pero la vivienda cooperativa, yo me animaría a decir, es la única alternativa válida que tiene un trabajador medio, un integrante del sector obrero, del movimiento obrero uruguayo, para llegar a tener una vivienda de calidad, una vivienda digna y en función de la conquista del 2%, que es el interés histórico que te debería tener, una vivienda acorde a sus posibilidades de pago, a la cual no excede de regalo, no es un regalo que le hace el Estado, es algo que hay que
lleva años de militancia, años de lucha, años de trámites, años de trabajo, la autogestión permanente. La cooperativa, una vez que termina de construir, no se termina la organización cooperativa, continúa por toda la vida. Por lo tanto, es una alternativa que es válida, es posible, no es fácil, no es regalada, pero es posible, y es superadora de las condiciones de vida que nos impone el mercado. No podemos vender nuestra vivienda, no podemos usarla como una mercancía, como un bien de cambio para enriquecernos, para especular con el mercado. Mejora la calidad de vida de los barrios, de las personas, ofrece lugares comunes, ofrece programas de desarrollo social, programas educativos, programas deportivos, incide en la mejora de la infraestructura de los barrios donde nos instalamos, porque por lo general a las cooperativas es muy nuevo el fenómeno de las cooperativas en el casco central de la ciudad, o sea, nos llevan a barrios del cinturón, donde muchas veces somos, a partir de la instalación de la cooperativa, es que llega el saneamiento, llega el agua, llega el transporte, llega la iluminación pública. O sea, yo a tu pregunta te diría que absolutamente seguro de que sigue siendo una alternativa válida, que lamentablemente en nuestro país es cuestionada, pero en el mundo entero miran a Uruguay con ojos sorprendidos por este fenómeno del cooperativismo de vivienda de ayuda mutua y de propiedad colectiva. Desde aquella primera cooperativa en Isla Mala, ¿no? Si no recuerdo mal, en Florida, ha sido un modelo de exportación, de alguna forma, como tú decías, ¿no? Es una forma, no solo por la calidad de la construcción de muchas cooperativas, que ya de por sí han llamado la atención a lo largo de los años a los especialistas en el tema, sino además por cosas como la que tú decías, que habitualmente en fútbol se le dice construir ciudadanía, ¿no? Que es lo que se genera a partir de la construcción de las viviendas. Así es, yo te diría, para ser justos con la historia, Isla Mala fue la primera, peones rurales. Hace 50 años las mujeres fueron las que prácticamente hicieron casi toda la obra, porque los varones de los hogares estaban trabajando en el campo y venían a la ciudad los fines de semana. O sea que hace 50 años Fugan fue pionera con la presencia de la mujer en la construcción. Pero también está la cooperativa de Salto, de obreros del ferrocarril, y la cooperativa de Río Negro, de obreros de la carne. O sea, esas tres cooperativas fueron como el embrión, las experiencias pilotos que dieron origen al desarrollo impresionante que tuvo el cooperativismo de vivienda. Y tú lo decías, es un modelo, yo te diría que casi es una marca país. El cooperativismo de ayuda mutua y de propiedad colectiva tiene, a partir de también una acción intencionada de Fugman, para tratar de replicar este modelo que estamos absolutamente convencidos es el mejor para los sectores populares. Hay experiencias cooperativas en Argentina, en Brasil, en El Salvador, en Paraguay, en Bolivia, en Nicaragua, en Guatemala, en Honduras, en Sri Lanka, en Malawi. Tuvimos hace poco un Zoom con el gobierno de Egipto. O sea, este modelo de construcción y todo este modelo que lleva adelante Fugman, genera sorpresa por la calidad de las viviendas, por los sectores a los que van destinadas las viviendas. Para una anécdota, una delegación extranjera que vino de Centroamérica cuando visitó las cooperativas, decía, en estas casas viven los ricos de mi país. O sea, nosotros tenemos una vivienda digna, confortable, de buena calidad, por eso nos reímos a veces, económica tanto en el costo de construcción, nos reímos, el gobierno se está desviviendo por construir a menos de 1.000 metros, de $1.000 el metro cuadrado. Fugman lo viene haciendo hace 50 años. Fugman construye a $960 el metro cuadrado, una de mucho mejor calidad
que las viviendas de madera o de plástico que se quieren. Ya está todo inventado, ya está todo inventado. En nuestro país no se puede construir con madera porque el costo de del mantenimiento de esa madera, porque no tenemos maderas nobles, o la tenemos que exportar o la tenemos que proteger, es casi tan alto como construir con el viejo y querido ladrillo. Y en la identidad cultural, en la impronta uruguaya, si a vos te dan a elegir, ¿qué querés? ¿Una casa de madera o una casa de ladrillo? El 99,9% de los uruguayos va a elegir una vivienda de ladrillo. No hay duda. Entonces, sigue siendo un sistema válido, sigue siendo un sistema reconocido en el mundo entero, acá todavía con ciertos resquemores, y es un sistema además que es eficiente. Y si el sistema, como tú decís, es eficiente, es económico, es reconocido a nivel mundial, ¿por qué cuesta tanto que en Uruguay se reconozca eso y se lo ponga en funcionamiento, ¿no? Que se lo potencie dando préstamos, tasas adecuadas. Bueno, esa, Álvaro, creo que sería una muy buena pregunta para la ministra, para el presidente. Yo creo que a ningún gobierno de ningún color le interesa, a ver, alguien dijo que cuando hay un pueblo que no, poco educado, poco organizado, es mucho más fácil de manejar, de manipular y de conducir. El cooperativismo de vivienda tiene una impronta de participación, de compromiso, de autogestión, de democracia directa, que hace que en cualquier cooperativa, la práctica de la asamblea depende del momento en que esté la cooperativa. Si está en obra, prácticamente hay una asamblea semanal. Si es una cooperativa habitada ya de varios años, la asamblea mensual. Pero en todas las cooperativas hay no menos de 10, 15, 20 voluntarios trabajando organizadamente por el bien común en forma absolutamente militante, honoraria. Eso, puesto al servicio de un programa de desarrollo nacional, tiene una potencialidad que lamentablemente no está en nuestras manos poder tomar esas decisiones. Pero evidentemente es un movimiento popular que es crítico, que tiene palabra, que tiene voz, que tiene pensamiento, que tiene propuesta, porque no se trata solamente de protestar cuando las cosas están mal, sino de generar propuesta cuando entendemos que hay algo que está mal. Como por ejemplo ahora con el tema del presupuesto nacional, donde nosotros vemos que es absolutamente insuficiente el monto asignado a vivienda, y hemos hecho una propuesta a los legisladores de todos los partidos políticos de fortalecimiento de ese fondo a partir del aumento de algún impuesto, más concretamente el impuesto a la riqueza, que es el impuesto al patrimonio en nuestro país. O sea, son 30.000 familias que en mayor o menor medida mantienen viva su capacidad organizativa, su capacidad de movilización, su capacidad de incidencia en la realidad concreta de la cooperativa, pero también esa aspiración a incidir en el desarrollo de la sociedad entera. Fugman, además, entre todas las cosas que ha hecho, porque no solo construye viviendas, fue protagonista de más de una recolección de firmas, de más de una solicitud de plebiscito. Con esa experiencia en lo personal y en lo colectivo desde Fugman, ¿cómo ves este momento con respecto a la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración? Sí, sí, yo era un joven de 17, 18 años, en la juntada de firmas a la salida de la dictadura. El no de Fugman recogió de alguna manera el no a la dictadura de todo un pueblo, y contamos con el abrazo fraterno de todas las organizaciones partidarias, políticas, sociales, que entendían que el país tenía que cambiar. Y en este momento, yo creo, primero que nada, que Fugman desde el primer momento definió claramente que iba a trabajar por la unidad del movimiento popular.
ya fuera toda la LUC, ya fueran 135 artículos. Nuestra postura inicial era derogar toda la ley, porque entendemos que es una ley inconstitucional, una ley que ha vedado la posibilidad de que los legisladores reciban a las organizaciones sociales, discutamos ampliamente, una ley ómnibus que tiene más de 70 temas en uno solo. No sé cómo hicieron para mezclar todo eso, desde los chorizos en el fondo de la carnicería hasta cosas tan importantes como el gobierno en la educación, la participación obrera en la educación, la seguridad bajo un cambio de paradigmas total de la garantía de los derechos a la represión. O sea, una ley que a todas luces Fugan estuvo en contra desde el principio. En función de ese principio de conservar y de luchar por la unidad del movimiento fue que, bueno, el acuerdo fue llegar, lo máximo que se logró fueron 135 artículos, que son los 135 artículos que las organizaciones sociales hicimos acuerdo. No son los primeros 135, los primeros artículos que traía sobre el PCNT o el Frente Amplio que se sumó después, sino que logramos aumentar en función de los intereses y las necesidades de las organizaciones sociales. En un momento muy particular, en un momento donde no hay espectáculos públicos, no hay carnaval, no hay partidos de fútbol, no hay criollas para poder ir, conversar con la gente, generar en esos espectáculos. Por lo general había una carpita con los compañeros juntando las firmas, recorriendo. No se pueden generar aglomeraciones en las barriadas, en las ferias. En un momento muy particular que motivó incluso que la Comisión Nacional, de la cual somos parte, presentáramos una solicitud de reconsideración de qué hablamos cuando hablamos del año de plazo que pone la Constitución, porque claramente no es lo mismo un año de plazo con todas las garantías y las posibilidades reales a un 365 días donde yo diría que casi la mitad, más de la mitad de todo, o la totalidad, hemos pasado en el marco de reglamentaciones al derecho a reunión, en el marco de cuidados sanitarios. La población tiene miedo de salir de sus casas. Nosotros no podemos exponer a los militantes y a las militantes a situaciones de riesgo. Entonces, no hay que ser muy inteligente, basta hacer un cálculo matemático entre la cantidad de trabajadores, cantidad de cooperativistas, votantes del Frente Amplio, que es el sector que se sumó a la campaña, para entender que las firmas están, las voluntades para aprobar esta ley, para aprobar para provocar el referéndum, están. El problema es en acercar a la papeleta al adherente. Ese es un gran problema, porque no tenemos todas las condiciones que en un tiempo normal estarían dadas como para poder llegar y hacerlo en el plazo constitucional, que es absolutamente generoso. Se puede lograr, pero en estas condiciones está siendo una quijotada. Estamos absolutamente convencidos de que lo vamos a lograr. Ya las últimas cifras lo indicaban, pasamos ampliamente los 400.000 votos, o sea que estamos seguros de que eso se va a lograr, y luego por lo menos se va a poder debatir acerca de las características de esta ley que consideramos que es nefasta para el pueblo uruguayo y para los intereses populares, y bueno, después el soberano, como dice la tradición, decidirá en las urnas, pero podremos discutir, conocer las razones, debatir, conocer las razones de quienes la impulsaron, porque hasta ahora esta fue una ley que entró por una puerta, tuvo un tiempo récord de aprobación, 15, 10 minutos cada organización social para hacerse un planteo frente a una comisión que su único interés era que pasara el tiempo para poder pasar a la siguiente y poder pasar a votar porque tienen la mayoría en el Parlamento, y ese debate no existió. Entonces, la juntada de firmas va a posibilitar que el pueblo uruguayo pueda conocer en detalle la ley para después sí llevarla a las urnas. Enrique, como presidente de Fugan, ¿un mensaje final desde la federación? El mensaje final tiene que ver con un mensaje de optimismo y esperanza, no puede ser de otra manera. Yo creo que cada vez que las organizaciones populares, cada vez que el pueblo uruguayo se ha
se ha puesto en una campaña al hombro, la logra sacar. Logra llegar al objetivo. Nosotros tenemos la prueba en nuestras viviendas. Nosotros decimos cómo cuesta llegar, ¿no? Pero llegamos a la vivienda y te puedo asegurar que la primera noche que dormís en la casa que construiste junto a tus compañeros es una de las noches más hermosas y más que quedan en la memoria de todos. Y como esa noche, yo creo que la victoria del pueblo uruguayo va a ser coronada con el llegar a la cantidad de firmas necesarias, y bueno, y ahí pasaremos a esa segunda etapa, que es lograr la voluntad del pueblo para derogar la ley. No puede ser de otra manera un mensaje de optimismo y esperanza, si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos todos los días. Enrique Cal, presidente de FUBAN, muchas gracias por este rato para el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Muchas gracias, y agradecer y reconocer a la asociación el trabajo, el apoyo que hacen en la difusión del movimiento.